La inmadurez es una etapa tan común en la vida de las personas. Es casi normal que haya inmadurez en cierta etapa de la vida, ya que nuestra vida está compuesta por etapas. Y obviamente cuando uno es niño, pues no se puede pretender que sea maduro, es un niño. Inclusive cuando se llega a la adolescencia. Yo me estaba preguntando por qué les llaman adolescentes antes de ser jovencitos o antes de ser jóvenes, adolescentes. Y es posible que sea porque adolecen de inmadurez o de madurez. Creo, en mi opinión, no soy un especialista en esta materia, pero creo que una de las etapas más difíciles de las personas es la adolescencia. Por lo menos yo lo viví, lo experimenté, porque en la adolescencia como que uno es más loco, quiere cambiar el mundo, es más atrevido y no quiere que le den dirección, no quiere que lo manden. Y he visto que los problemas que se dan entre padres e hijos, la etapa más difícil en lo que yo he podido ver es en la adolescencia. Yo creo que el enemigo se ha aprovechado de esa situación para tomar adolescentes para la delincuencia, para pandillas y tantas cosas. Con mi esposa tuvimos que lidiar en parte en esta etapa con nuestros hijos en la adolescencia. Tuvimos que afrontar días con ellos. Yo recuerdo que uno de ellos, uno de nuestros hijos en la adolescencia, resultó con el pelo hasta por acá. Y a mí pues no me gustaba porque no era lo normal, pues, a mí me gusta. Y estaba en la universidad y bueno, pero lo dejamos. Hasta que llegó el día en que él tomó la decisión de cortarse su cabello. Pero era una cosita así, ¿verdad? Así suceden muchas cosas. Los niños en su inmadurez nos causan risa, nos causan gracia las cosas que hablan, las cosas que hacen. ¿Usted se acuerda de algo que decía o que hacía cuando era niño? ¿Se recuerda? Yo sí me acuerdo. Tal vez de los 5 años, tal vez, un vecino que era policía. Pero en otro día le cuento. A este señor vecino que era policía, y después él me las sacaba en público, así, cuando ya fui más muchacho, me molestaba todas las cosas que yo le decía. Usted se ha de acordar
cuando tenía 5 años, 6 años, las cosas que decía o las cosas que hacía. Mi esposa se recuerda perfectamente. Ella me dice, me acuerdo cuando tenía como 5 años y sucedió tal cosa. Y antes de dormir me cuenta sus historias. Para que me duerma. El apóstol Pablo dijo en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. O sea, es una etapa normal. El ser inmaduro en cierta etapa es normal. Lo anormal es cuando ya se llega a hombre, como dice Pablo, y sigue actuando como niño. Sigue pensando como niño, sigue tomando decisiones como un niño. Y hay personas que son afectadas tal vez por el sobrecuidado que los padres tienen sobre ellos, que los cuidan demasiado, los miman demasiado, los consienten demasiado, entonces no permiten que haya un desarrollo normal en la persona. Todo lo que piden, el niño se lo dan. Todos los caprichos del niño se los toleran. Todas las cosas malas que el niño hace se lo toleran. Entonces, le están afectando su madurez. Todos tenemos privilegios, pero también debemos de tener responsabilidades. Porque cuando un muchacho o una muchacha crece con inmadurez y llega a casarse, no va a enfrentar los problemas, le va a huir a los problemas. Va a dar de gritos, va a hacer berrinches ya grande, ya casado va a ser berrinchudo, como lo hacía con sus papás o principalmente con la mamá. Y si la esposa le dice algo, pues va a actuar como niño, entonces mejor me voy con mi papá y se va, o con la mamá. A veces la mamá es más alcahueta. Ay, sí, mijito, ya sabes que aquí está tu casita y si tu mujer no te da comida, mira, mijito, aquí está tu comida. Son cosas de inmadurez. Pero el varón maduro, la mujer madura, van a enfrentar las situaciones sin estarle echando la culpa a otros, ni mucho menos a la suegra. Van a enfrentar las situaciones, saben a lo que se han metido y van a salir adelante. Yo decía que otra de las cosas importantes de la madurez es, y voy a hablar otro tema, estoy preparando otro tema sobre las finanzas, que eso es determinante. Las finanzas en el matrimonio es una cosa tan importante.
que son pocos los que logran, los matrimonios que logran salir adelante, los que logran hacer algo, porque la misma inmadurez, no están preparados, malgastan su dinero. No lo saben invertir. Lo malgastan o compran cosas por sus gustos y no por sus necesidades. No ven lo más importante, sino que un antojo, un gusto, y se meten a problemas de finanzas, en deudas. Sacan una tarjeta y no la saben usar y se meten a tremendos problemas. Eso tiene que ver con la madurez. El estarse enojando, el estar haciendo berrinche, tiene que ver por los problemas, tiene que ver con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional nos enseña a controlarnos ante las situaciones, a saber manejar las distintas situaciones que se dan cuando algo sale mal, cuando alguien nos está criticando, cuando alguien nos está afectando y hasta maltratando, por así decirlo. Saber manejar las emociones y no caer en arrebatos, en violencia. Hay gente que se deja llevar por sus emociones, por sus enojos y muchas veces pues pagan con su vida, porque hay mucha gente armada hoy en día en las calles y con una bocina o bocinazo que se dé a alguien que va adelante, pues se mete en problemas. La vida es de saberla llevar, saberle el juego a la vida para que no nos meta goles. Y ante todo, la guianza que el Señor nos da por su Espíritu Santo y por la palabra. Ustedes son bienaventurados, ustedes son dichosos de venir a una iglesia cada domingo. Y ustedes que nos escuchan son bienaventurados, son dichosos porque están viendo y oyendo este devocional. Eso ayuda, eso nos fortalece, nos da guianza. La palabra de Dios nos bendice tremendamente. El apóstol Pablo le dice también a la iglesia de Corinto que en lo único en que debemos de ser niños toda la vida, todo el tiempo, es en la malicia. Hermanos, 1 Corintios 14, 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Ya no piensen como niños, piensen como maduros. Pero sean niños en la malicia. Sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Si una persona es como un niño y en Cristo somos nuevas criaturas, somos nuevos, nuestra mente tiene que ser cambiada y transformada y no estar pensando solo lo malo y no estar juzgando solo lo malo y no estar condenando, señalando a otros en lo malo o pensando mal. Pablo dice, sean niños en el modo de pensar o el modo en la malicia. Que no estén pensando solo cosas malas. Sean maduros en el modo de pensar,
pero en la malicia sean como niños. En Mateo 18:3 dice: de cierto os digo, dijo el Señor Jesucristo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El Señor halaga a los niños porque dice que los niños son humildes, los niños no son jactanciosos. Y aquí el trasfondo que tiene este pasaje de Mateo es porque ellos están pensando: ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el mejor? ¿Quién va a tomar el primer lugar cuando el Señor no esté? Y ellos dicen: el que se humilla como un niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Eso es madurez, ser humilde. Ser humilde es madurez. Quitarse toda malicia de su mente, eso es madurez. El apóstol Pablo constantemente está tocando el tema de inmaduro, maduro, niño o varón. En el griego hay dos términos: el tecnón y el huios. El que se queda como niño y el que madura como hombre. El Hijo de Dios, tecnón, el inmaduro, y el huios, el que madura. Y vaya si no hay hijos maduros, vaya si no hay personas. Yo he conocido jovencitos bien centrados, señoritas bien centradas, bien maduras, bien maduros en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de actuar. Parecieran como que ya tuvieran mucha edad porque actúan muy centrados. Pero hay personas adultas que actúan como niños. Y Pablo vuelve a tocar este tema en 1 de Corintios capítulo 3, versículo 1. Y mire lo que dice el apóstol Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Yo no les pude hablar como gente madura, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo tuvo tacto, tuvo sabiduría, porque a estos hermanos no se les podía hablar como espirituales, no entendían. Si les hablaba espiritualmente, no entendían. Versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Hay hermanos que no se les puede decir algo porque es decir, algo delicado. Porque se alteran, se enojan, se escandalizan. Pero hay hermanos tan sentados que escuchan
y no se escandalizan. Por ejemplo, para contar un problema de los muchos que existen, hay personas que no están preparadas para oír un problema. Se escandalizan. Pero hay hermanos que pueden oír de problemas y tan maduros que se lo llevan a la tumba. Lo guardan en su corazón. Porque dice, esto no edifica a nadie, así que ¿para qué lo voy a contar? Acepta las situaciones, acepta las realidades. Pablo dice, os di a beber leche, lechita, porque no erais capaces. Si te enojas tan fácil, si te alteras y te dan ganas hasta de pelear, como dijo un hermanito, ay, mire pastor, qué problema tan en serio, hasta ganas de chuparme dan, dice. Ese ya es pretexto, le dije yo. Imagínese, ya un líder así. Imagínese un hermano que tenga privilegios y que actúe como un niño. Versículo 3. Veamos características de un inmaduro, de un hermanito inmaduro, un hermanito niño. Porque aún sois carnales. O sea, el niño, el inmaduro, el carnal, son sinónimos, casi los mismos, la misma especie. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Celos. Los celos es algo tremendo. Así que hermanita, cuidado con los celos porque está clasificado entre los carnales, niños o los inmaduros. ¿Qué más dice, hermano Brian? Sigamos. Celos, contiendas. Le gusta contender, le gusta discutir. En todo no está de acuerdo, siempre está discutiendo. A todo le encuentra errores, a todo le encuentra algo malo y disensiones. Disensiones, o sea, pleitos. El otro versículo, hermano Brian. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Divisiones en la iglesia. Yo pertenezco a la corriente de Pablo, yo pertenezco a la corriente de Apolos. Porque Pablo es como carismático y Apolos es como tradicional. Y hay hermanitos que no buscan la comunión, no buscan la relación con los demás, no.
nosotros somos de, y no nos mezclamos con los demás, porque somos de división, sectarismo, y se creen los únicos. Imagínense esto de Apolos. Si uno estudia Apolos es un eminente maestro de la palabra, con unas revelaciones tremendas, pero no tenía la unción o la revelación del Espíritu Santo. Era puro logos, conocimiento. Mientras que Pablo tenía el conocimiento y tenía la revelación del Espíritu Santo, pero habían grupos. Nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Apolos, nosotros somos mejores, nosotros somos los elegidos. A usted no les dan palabra viva, a usted no les dan palabra verdadera, a nosotros sí. Cuando yo oigo a estos hermanitos, digo, hermanitos, actúan como niños, como inmaduros. El inmaduro no tiene problema, lo escucha. Y he escuchado a un montón de gente y hasta maestros que yo sé lo que creo y sé lo que pienso y sé lo que hago y no me tambalean. No sé si a usted le pasa, viene otro, o de repente oye a uno ahí, ve a uno ahí en el Facebook. ¡Qué palabra! No, solo los niños se van a dejar llevar por eso. Y mire lo que a mí el 6, siguiente versículo. Yo planté, dice, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Todos somos solo plantadores de la palabra, pero el crecimiento lo da el Señor. Uno puede sembrar la semilla y esa semilla puede secarse, pero el Señor es el que da vida, el Señor es el que da el crecimiento, el Señor da la gracia y el poder a cada uno. Capítulo 6 o capítulo siguiente, versículo 1. Creo que es el capítulo 4, versículo 1. Dice que debiendo ser ya maestros, seguimos en los rudimentos. Pero los que son maduros, van hacia adelante, siguen hacia adelante. Gracias, Brian, yo no te lo di, disculpa. Seis, 1. Hebreos 6, 1. Fíjese que Pablo le habla a la iglesia de Corinto.
Bueno, retrocedamos un poquito al texto. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Los maduros siempre van adelante, miran hacia adelante. Los maduros no se estancan. Los niños, los inmaduros, siempre están pensando: ay, cuando yo era aquí, cuando yo tenía, cuando yo vine, cuando yo hice, cuando el Señor me llamó, cuando están siempre pensando en lo de atrás. Pero los maduros siempre van adelante. Están pensando, tienen visión para seguir adelante. No se quedan estancados en el pasado. Hay gente que se queda estancada en el pasado. Ay, si yo soy tímido porque cuando yo era niño me hicieron, y yo tengo temor porque como yo no soy estudiado y que yo no puedo hacer esto porque, y siempre están pensando en el pasado. Pero los que van creciendo van dejando de ser niños para seguir adelante. Les decía que Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y le está diciendo: ya no sean niños porque ustedes son carnales, porque ustedes tienen disensiones, ustedes tienen divisiones, ustedes dicen que uno es de Pablo, que otro es de Apolos. Y yo dije: iglesia de Corinto. Yo le pregunto, ¿por qué es famosa en la Biblia la iglesia de Corinto? ¿Qué había en la iglesia de Corinto? Deme una de las características. ¿Por qué era famosa la iglesia de Corinto? Porque se manifestaban los dones del Espíritu Santo. Ninguna iglesia tenía lo que la iglesia de Corinto tenía: los dones, el mover del Espíritu Santo. Los 9 dones del Espíritu Santo funcionaban allí. Habían profetas allí, profecía, mejor dicho, en la iglesia de Corinto. Entonces yo me puse a pensar, ¿cómo una iglesia con los dones, con las manifestaciones del Espíritu Santo, puede tener problemas de divisiones, de disensiones, de carnalidad? Y pude darme cuenta que los dones no lo hacen perfecto a uno. Los ministerios no lo hacen perfecto a uno. Uno puede tener ministerio, pero sigue siendo imperfecto. Puede tener dones del Espíritu Santo, pero puede ser imperfecto. Sigue siendo hombre, sigue siendo mujer, sigue siendo humano. Porque el Señor se manifiesta no por lo que uno hace, no por lo que uno es, sino que el Señor se manifiesta por su gracia y por su misericordia. Y lo que tenemos y lo que somos es por gracia y por misericordia del Señor. Para que para Él sea la honra y para que para Él sea la gloria. Dios me va a usar a mí no solo por la forma en que me visto o por el sacrificio que hago, por todas las cosas humanas que hago. Dios nos usa por su gracia y por su misericordia. Amén. Dios nos usa por su gracia y por su misericordia.
Muy bien. Hebreos capítulo 5, versículo 12, dice la palabra del Señor lo siguiente: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pablo dice: tanto tiempo que les he enseñado, tanto tiempo que les he ministrado. Ustedes ya debieran de ser maestros, ustedes ya debieran de ser líderes, ustedes ya deberán de estar ayudando a otros. Está amonestando a la iglesia porque muchos no han crecido, todavía siguen tomando leche, todavía son niños espirituales, los tienen que estar visitando, porque si no los visitan, si no oran por ellos, se enojan. Si usted ve a un cristiano o una cristiana que se enoja porque no le hablan, porque no le visitan, porque no le oran, porque no le están ministrando, es un cristiano o una cristiana niño, no ha crecido, todavía quiere que le estén dando leche. Pero si usted ve un cristiano, le hablen o no le hablen, le saluden o no le saluden, le visiten o no le visiten, es porque es maduro y ha creído en el Señor y sirve al Señor y no le importa lo demás. El versículo 14 de Hebreos 5 también nos da otra palabra. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que les gusta la palabra, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire, tienen sus sentidos espirituales que pueden ver: ah, qué bueno está eso, ah, no, eso no está bueno. Tienen discernimiento. Versículo 14. Capítulo 6, 1. Bueno, ese ya lo tocamos. Primera de Pedro 2, 2. El apóstol Pedro le dice a los hermanos: desead como niños recién nacidos. No les está diciendo ustedes sigan siendo niños. Dice: desead como niños, así como los niños desean la pacha, la mamila, así como los niños desean la leche, que están llorando por su leche, así dice los cristianos deben de desear la palabra de Dios, que es la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los cristianos que aprenden la palabra, que les gusta oír la palabra, que se afianzan a la palabra de Dios, son cristianos que maduran, que crecen, que crecen saludables espiritualmente, se fortalecen espiritualmente. ¿Le gusta a usted la palabra de Dios? ¿Le gusta oír? ¿Le gusta comer de la palabra de Dios? Esos son los cristianos que crecen. Pero cristianos que no les gusta que no les gusta ir a la iglesia, cristianos que no leen la palabra, cristianos que no se interesan por la palabra de Dios, no crecen, porque ahí está el alimento.
y a través del alimento se fortalecen. El Señor quiere gente madura espiritualmente, porque los tiempos que vivimos son tiempos difíciles y tiempos de confusión, pero los cristianos maduros van a tener discernimiento del Espíritu Santo para ver el bien y ver el mal. Que Dios les bendiga, amados. Amén. Amén.